Dale un aplauso al que vive y reina en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Préndanos la luz, por favor, de la transmisión. La luz de la transmisión. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No te canses de darle gloria a Dios y alabanza a Él. No te canses de exaltarlo a Él. Porque hoy es un día para exaltarle. Como todos los días que Él nos da de su gracia. Como todos los días que Él nos da de su presencia. Como todos los días que Él no se cansa de tener misericordia de nosotros, de nuestras familias, de su pueblo. Porque su misericordia es grande, así de alta como las nubes, ¿verdad? Así de alta como el cielo. Así de alta es su misericordia. Por eso en esta tarde, en este lugar, hay un pueblo que sabe alabarle, dale gloria y apláudele, apláudele, apláudele a Él. Que todos los que están en la transmisión en esta tarde puedan escuchar que aquí en este lugar hay un pueblo que sabe alabar a Jesucristo. Hay un pueblo que exalta y alaba el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Damos la bienvenida en esta tarde a todos los que están en este lugar alabando a Cristo y también a los que están en la transmisión en esta tarde. Les damos la bienvenida desde aquí, desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Aleluya. Porque esta tarde el Señor viene a hablar a su pueblo. Aleluya. Viene al corazón de su pueblo a dar una enseñanza muy importante. Por eso en esta tarde yo quiero decirte, sigue creyendo en Dios. No importa qué tan grandes sean tus problemas. No importa qué tan grande sea tu obstáculo que tienes que vencer para avanzar en tu vida y en toda situación de la vida diaria. No importa el tamaño de tu problema, lo que importa es el tamaño de tu Dios. Y nosotros tenemos un Dios grande, un Dios que hace milagros, un Dios que hace posible lo imposible. Yo hoy vine en esta tarde a predicarte del Dios que hace milagros, del Dios que todo lo puede, del Dios que puede hacer lo imposible posible. Por eso en esta tarde yo quiero que te refugies en el que te estoy predicando, en el que puede hacer las cosas imposibles posibles. Amén. Entonces en esta tarde yo vine a decirte, pueblo de Cristo, que te levantes y tomes fuerzas en Dios. Toma aire en esta hora. Respira, respira, respira profundamente y dile, Señor, repite conmigo, Señor, a partir de hoy, tomo las fuerzas de las águilas, las fuerzas del búfalo, las fuerzas que solo tú, Jesús, me puedes dar. Y a partir de hoy voy a volar alto, como las águilas, y nada ni nadie va a derrumbarme de las alturas, porque para atrás no me regreso nunca, ni para agarrar vuelo. De ahora en adelante, mi misión es volar alto, y no voy a volar sola, y no voy a volar solo, voy a volar en tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor en esta hora te está diciendo que te va a dar fuerzas, las fuerzas de las águilas, las fuerzas del búfalo, para que tú continúes con tu misión en esta tierra, para que tú continúes, ¿verdad? Creyéndole a un Dios que hace todo posible, porque dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Y si tú estás hoy conectado en la transmisión, sé que es porque estás creyendo a Jesús. Y si tú estás hoy en este lugar reunido, también sé que tú estás también creyéndole a Jesús, ¿verdad? Amén, aleluya. Yo quiero preguntarles en esta tarde, ¿cuántos quieren más bendición de Dios? ¿Cuántos quieren más bendición de Dios? Levanta tus manos en este lugar. Y levanta tus manos, tú que estás también ahí en la transmisión, y dile, yo quiero más bendición de tu parte, Jesús.
Yo quiero más bendición de tu parte, aleluya. Y bueno, como estoy viendo, ¿verdad? Que todos quieren más bendición y que todos anhelan más bendición en sus vidas. Entonces, hoy vamos a dar una enseñanza bíblica, amados hermanos, amadas hermanas, que tal vez para algunos sea un poco incómoda esta enseñanza. Pero es necesario que hablemos de este tipo de enseñanzas bíblicas, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios anhela en sus corazones tener cada día más bendición de parte de Cristo. Anhelan en sus corazones ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Y aún anhela el pueblo de Cristo, ¿verdad? Derrotar a sus enemigos en esta tierra, derrotar a sus enemigas en esta tierra, ¿verdad? Enemigo, estamos hablando todo tipo de circunstancia en la vida, todo tipo de adversidad que te esté haciendo la guerra en tu vida diaria. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que vencer, sea una enfermedad, sea un problema familiar, sea un problema de dinero, sea un problema en el trabajo, sea un problema de cualquier tipo que tú tengas en esta tarde. Por eso hoy el Señor me decía, ¿verdad? Enséñale a mi pueblo, enséñame a mi pueblo estas enseñanzas bíblicas que a pesar de que son un poco incómodas para algunas personas, es necesario hablar de esto, hermanos. Es necesario hablar de esto porque el pueblo tiene que saber la forma en que Dios bendice. El pueblo tiene que saber también la forma en la que Dios no bendice. Para que el mismo pueblo pueda elegir entre el camino de la bendición y el camino de la maldición. Para que el mismo pueblo deba saber qué debe hacer delante de Dios y qué no debe hacer delante de Dios. ¿Verdad? Porque no, yo creo que todos los hijos de Dios, los hijos de Cristo, las hijas de Cristo, no queremos perder aún las bendiciones que ya Cristo nos ha dado, sino que queremos que Dios nos siga bendiciendo más cada día. Por eso es necesario, hermanos, tocar en la congregación este tipo de temas que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y si a alguien le resulta incómodo este tema, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque es señal de que vamos avanzando. Es señal, ¿verdad? Como decía un buen libro, ¿verdad? Si los perros ladran, es señal de que vamos cabalgando, es señal de que vamos avanzando, ¿verdad? Y a veces tenemos que tocar ciertos temas un poco incómodos para ciertas personas, porque es necesario que el pueblo sepa lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? El Señor me decía, tienes que enseñarle a mi pueblo una enseñanza bíblica que les ayude a tener más bendición cada día. Amén. Y hablando de esto, el Señor me decía, tienes que enseñarle a mi pueblo a respetar a los siervos de Dios y a las siervas de Dios en esta tierra. Porque cuando tú respetas un siervo de Dios, una sierva de Dios en esta tierra, automáticamente estás atrayendo la bendición a tu casa. Automáticamente estás atrayendo la bendición a tu vida. Automáticamente, por el hecho de tú tenerle respeto a un siervo de Dios, a una sierva de Dios en esta tierra, a un predicador de Cristo, a una predicadora de Cristo en esta tierra, automáticamente cuando tú respetas la investidura, el manto que Dios le ha puesto a esa persona para que te hable de su palabra, que Dios le ha puesto a esa persona para que te dé una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de esperanza cuando lo necesitas. Automáticamente, cuando tú respetas a las personas que Cristo ha puesto en esta tierra para predicarte de Él, automáticamente atraes una bendición grande, hermano. Y hoy tenemos que desglosar este tema, ¿verdad? Porque es necesario también saber cómo respetar a un siervo de Dios. Cómo respetar a una sierva de Dios, ¿verdad? Porque muchos podrán estarse preguntando en esta tarde en las redes, bueno, ¿y qué significa el respeto a un siervo de Dios? ¿Qué significa el respeto a una sierva de Dios, verdad? Y también por eso tenemos que hablar de cuáles son las faltas de respeto que el pueblo, que la gente comete delante de un siervo de Cristo o de una sierva de Cristo, ¿verdad? Y todo esto es para nuestro bien,
para que nos vaya bien, ¿verdad? Como dice la Biblia, para que nos vaya bien y tengamos más bendición y podamos acceder a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén, aleluya. Y para esto quiero, hermanos, recordar quiénes son los siervos de Dios y las siervas de Dios que Dios ha puesto en esta tierra. ¿Quiénes son, hermanos? Vamos al libro de Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos habla de 5 ministerios. 5 ministerios que Dios ha encomendado a sus siervos, a sus siervas en esta tierra, ¿verdad? Sus predicadores. Y en Efesios 4:11, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios mismo dice ahí en Efesios 4:11 que Él mismo señaló a algunos como apóstoles. Él mismo señaló a otros como profetas. Él mismo señaló a otros como evangelistas. Él mismo señaló a otros como pastores. Él mismo señaló a otros como maestros del evangelio. ¿Verdad? Y esos son los 5 ministerios de los cuales habla la palabra de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Ahora vamos a ver qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Los apóstoles, hermanos, los apóstoles son todos aquellos predicadores que tienen la misión de fundar varias iglesias. Es decir, para que alguien sea considerado un apóstol de Jesucristo en esta tierra, tiene que haber fundado varias iglesias o varios ministerios. Por eso a algunos, ¿verdad? Se les llama apóstoles, ya no se les llama solo pastores, ya no se les llama solo profetas, ya no se les llama solo evangelistas, sino se les llama apóstoles, porque ese tipo de siervos de Dios y de siervas de Dios son personas que ya tienen varias iglesias, que han fundado iglesias en diferentes países, que han fundado iglesias en diferentes ciudades, ¿verdad? Que han fundado diferentes ministerios. Entonces ya cuando un siervo de Dios, una sierva de Dios, automáticamente tiene varios ministerios, tiene varias iglesias, ¿verdad? En diferentes lugares del planeta Tierra, entonces a ellas, ¿verdad? Se les puede denominar como apóstoles, ¿verdad? Y merecen el respeto del pueblo de Cristo, amén. Ahora, ¿qué son los profetas? Los profetas, ¿verdad? Es alguien que Dios ha llamado a que te dé una palabra profética, a que te dé un mensaje directo, duro y directo, ¿verdad? De parte de Dios. En alguna situación que tú lo necesites, ¿verdad? Generalmente, un apóstol, un pastor, tiene que tener el ministerio también de profeta, para poder darte una palabra de parte de Dios cuando lo necesites, ¿verdad? El ministerio profético se activa en los apóstoles, en los pastores. ¿Por qué? Porque es una necesidad en el pueblo, ¿verdad? Que tu guía espiritual te esté dando una palabra que lo necesites, ya sea una palabra para corregirte o sea una palabra para edificarte, ya sea una palabra para bendecirte o sea una palabra para guiarte. Amén. Ahora, tenemos ahí también a los evangelistas. ¿Qué es un evangelista, hermanos? Un evangelista también, el ministerio de evangelista también es parte del ministerio de los pastores, ¿verdad? Porque los pastores también nos dedicamos a evangelizar las almas. Los profetas también se dedican a evangelizar las almas. Son ministerios que van de la mano, ¿verdad? Que una misma persona puede ejercer varios ministerios. Pero también hay quienes son llamados a ser evangelistas, nada más, ¿verdad? A lo mejor no son profetas, a lo mejor no son pastores, a lo mejor no son apóstoles, pero sí tienen el ministerio de evangelismo, ¿verdad? ¿Y qué es un evangelista? Es toda aquella persona que siente la necesidad de llevar personas a la iglesia. Las personas que dicen, es que yo quiero invitar a todos a la iglesia. Es que a mí me gusta invitar a todos a la iglesia. Es que a mí me gusta, apenas hay un evento de Dios y me gusta invitar gente que vayan a escuchar la palabra de Dios allá, a la iglesia, a la congregación, al evento, allá donde se está predicando de Cristo. Me gusta, si tú sientes que te gusta invitar
a la gente, invitar a la gente a que vayan a un evento de Dios, a que vayan a congregarse. Generalmente el evangelista lo primero que hace es llevar a la gente a una congregación. Aparte de llevarlos a un evento, ¿verdad?, donde vayan a escuchar de Cristo, al evangelista le nace, le gusta invitar a la gente a la iglesia. Invitar a la gente a que se congregue, ¿verdad? Un evangelista nunca le va a decir a una persona, oye, ya no vayas a la iglesia. Jamás, porque entonces no serías evangelista. Porque un evangelista lo que quiere es invitar a la gente a la iglesia. Lo que el evangelista anhela en su corazón y Dios ha puesto en su corazón es que la gente vaya a aprender de Cristo, vaya a alabar a Cristo, vaya a reunirse con sus hermanos y sus hermanas en la fe en Cristo Jesús. Por eso nunca habrá un evangelista, ¿verdad? Un evangelista de Cristo. Nunca habrá un evangelista de Cristo que le diga a alguien, ya no vayas a la iglesia. Entonces, si alguien le dice a otra persona que ya no vaya a la iglesia, entonces no es evangelista de Cristo, es un evangelista del diablo. Porque también hay evangelistas del diablo. Y hay que decirlo, ¿verdad? Porque también el diablo tiene sus ministerios. También el diablo tiene sus guías espirituales. También el diablo tiene sus evangelistas que le van a andar diciendo a la gente, no vayas a la iglesia. Ya, no vayas a aprender de Dios, no vayas a cantarle a Dios. ¿Para qué te sirve eso? Te van a decir los evangelistas del diablo, ¿verdad? Pero cuando realmente eres un evangelista de Cristo, lo que siempre le vas a decir a la gente es, no faltes al culto, no faltes a la iglesia. Es más, yo te llevo, yo voy por ti, yo te acompaño. ¿Sí? Vas a animar, cuando tú tienes ese don de evangelista, vas a animar al pueblo. Vas a animar a la gente a que escuche la palabra de Dios. Vas a animar a la gente a que alabe a Cristo junto contigo, ¿verdad? Y también le vas a enseñar de la palabra, claro que sí. Puedes combinar otros ministerios, ¿verdad? Por eso, hermanos, pueblo de Cristo, tengan cuidado, porque por allá andan sueltos algunos evangelistas del diablo, ¿verdad? Que quieren sacar a la gente de las congregaciones, que quieren sacar a la gente de las iglesias. Es más, que andan incitando a la gente a que le falten respeto a los pastores, a las pastoras. ¿Cuántos evangelistas del diablo, verdad? Hemos visto que no respetes a tu pastor, no respetes a tu pastora. Y lo único que están provocando es que se te cierren los cielos. Porque si tú no respetas a tu pastor y a tu pastora, no se te van a abrir los cielos. Y eso lo vamos a aprender hoy bíblicamente, amén. Por eso, hermanos, por eso también existe el ministerio de maestros. Los maestros, ¿verdad? Son aquellas personas que te enseñan el evangelio también. Los pastores, generalmente los pastores tenemos que tener todos los ministerios juntos. Porque a veces te vamos a profetizar, a veces te vamos a evangelizar, a veces vamos a ser también tus maestros, ¿verdad? Pero un maestro en lo individual es aquella persona que ya dentro de tu congregación te encomiendan enseñar algo, ¿verdad? Ya sea que seas maestra de niños, maestra de jóvenes, maestro de varones, de mujeres, de algún tema que de repente los pastores te encarguen que tú desarrolles algún tema en la congregación, ¿verdad? Entonces ya ahí tú puedes también poner en práctica tu don de maestro o de maestra. Pero hoy quiero ir a la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis, versículo 12. Capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 3. Porque en esta palabra, hermanos, de Génesis 12, 3, ahí vamos a encontrar una clave para que Dios te bendiga más. Pero también vamos a encontrar la clave del por qué Dios no te bendice más. ¿Verdad? Y está escrito, ¿verdad? Ahí en el libro de Génesis 12, 3. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Abraham era un guía espiritual del pueblo de Israel en aquellos años, ¿verdad? En aquellas generaciones. Durante el libro de Génesis. Y vemos que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren
y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Qué enseñanza tan grande es esta, hermano? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Y saben qué? Dios me estaba hablando a mi corazón y también a mi oído y me decía, enséñale al pueblo que cuando respetan a su guía espiritual, hay bendición. Cuando lo respetan, ¿verdad? Dándole su lugar. Hoy hay muchas faltas, tristemente, hermanos, he visto muchas faltas de respeto. No en esta congregación no hay faltas de respeto, claro, ¿verdad? Aquí todas las personas son muy respetuosas, ¿verdad? Pero no sé allá en las congregaciones de los que están en las redes, no lo sé, por ahí he visto, ¿verdad? Me han contado, ¿verdad? Que de repente hay faltas de respeto hacia el predicador, hacia la predicadora. Miren, no nos vamos tan lejos, hermanos. Ahorita está pasando mucho allá por Nigeria, allá por países, por ciudades africanas, ¿verdad? Están faltándole mucho el respeto a los pastores, a las pastoras, a los misioneros, a las misioneras que andan por allá. Ya se meten a sus iglesias, la gente, ¿verdad? Se mete a sus iglesias y los golpean, los están golpeando. A la hora del culto, a la hora de la reunión, a la hora que todo el mundo está alabando a Cristo, llegan de repente hijos del diablo, hijas del diablo, brujos, brujas, porque esos son brujos, son hechiceros, que se meten a las congregaciones y agarran al pastor, a la pastora, a palos. Les pegan, les golpean, a manazos, con piedras. Aún más tristemente con armas punzocortantes. Aún más tristemente llegan con armas largas. ¿Y cuántos pastores, cuántas pastoras, cuántos siervos de Dios, cuántas siervas de Dios no han perdido la vida por anunciar el evangelio? Estamos en los tiempos, hermanos, que dice la Biblia, los tiempos de la persecución. Todos los que estamos al frente de un ministerio sabemos que va a haber persecución. Sabemos que se van a levantar muchos hijos del diablo y muchas hijas del diablo a golpearnos, a maltratarnos, tanto físicamente como psicológicamente. Pero ¿saben qué, hermanos? No importa. Porque tenemos a un Cristo de la gloria que nos defiende, que nos protege, que nos libran del mal. ¿Saben que a mí me han querido agarrar de los pelos así? Y lo digo así literal. ¿Y saben qué? No han podido. No han podido porque Dios no se los permite. Pero ganas no les han faltado. Ganas no les han faltado. ¿Y saben por qué? Porque como profeta de Dios, también tengo que decirle a los brujos, tú eres un brujo. También tengo que decirle a las brujas, tú eres una bruja. Y entonces se quieren ir contra ti. Pero se los digo, no para señalarlos, se los digo para que se arrepientan. Y se los digo cara a cara, frente a frente, yo no me escondo. Le digo, arrepiéntete, bruja. Arrepiéntete, brujo. Arrepiéntete, hijo del diablo. Arrepiéntete, hija del diablo. Porque te queda poco tiempo. Tú piensas que tienes la vida comprada. El tiempo se te va a terminar. Y si no te arrepientes, duro va a ser el castigo, ¿verdad? En el Seol. Por eso estamos sufriendo persecución los que predicamos el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es bendición, pero también es maldición para los que no creen. Y si tú no respetas al siervo de Dios, a la sierva de Dios que te está predicando el evangelio de Cristo, ¿sabes qué? Vas a ser maldecido. Tú y toda tu casa llevarán la maldición
de haberle faltado al respeto a un predicador, a una predicadora de Cristo. Y hoy te lo tengo que enseñar, pueblo de Dios, porque así está escrito en el libro de Génesis 12:3, donde Dios le dijo al guía espiritual del pueblo de aquel entonces, que era Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldijeren. ¿Cuántas maldiciones no nos han lanzado con sus bocas los brujos, los hechiceros, los santeros, los siervos, las siervas de la muerte, a los predicadores, a los pastores, a las pastoras? ¿Cuántas? Muchas. De algunas veces que nos maldicen nos enteramos, de algunas veces que nos maldicen no nos enteramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ellos y ellas, por ser siervas de la muerte, siervos del diablo, siervas del diablo, por ese motivo están maldiciendo al pueblo de Dios. Pero no saben la maldición que se van a llevar. Y la maldición de parte de Dios, porque Dios bendice, pero Dios también maldice. Maldice al que no está haciendo lo correcto, maldice al que está maldiciendo a su pueblo y a sus ungidos. Por eso dice el Salmo 105:15, ¿verdad? Quiero que vayamos hoy a la palabra del Salmo 105:15. Cuando Dios dijo: no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Ni siquiera lo intentes de hacerle un mal a mis profetas, a mis ungidos. Ni siquiera te vayas a atrever a tocarlos, porque no sabes la maldición que se te va a venir encima a ti y a toda tu casa. Y es por eso, hermanos, que mucha gente toma a la ligera esta palabra escrita en el Salmo 105:15. Mucha gente que ha tomado a la ligera estas palabras de Dios han sido maldecidos por el mismo Dios Altísimo, por el mismo Dios que bendice a los que bendicen a sus profetas, a sus siervos, a sus siervas. Porque también está escrito, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio 28. Si no me crees, ¿verdad?, que Dios bendice y maldice ambas cosas, pues ve a leer todo el capítulo del libro de Deuteronomio 28. Y ahí tú vas a poder ver en todo el capítulo de Deuteronomio 28 que cuando tú haces ciertas cosas que le agradan a Dios, Dios te bendice a ti, te bendice toda tu casa, te bendice toda tu familia. Pero también ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio, también ahí está escrito que si tú haces cosas que le desagradan a Dios, pues que también va a venir mucha maldición para ti y para toda tu familia. Por eso yo siempre le digo al pueblo de Cristo, ¿verdad? Si tú en tu familia tienes o has tenido algún familiar que ha maldecido a los predicadores, que ha maldecido a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, a los pastores, a las pastoras, a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles de Cristo. Si a lo mejor tú me dices en esta tarde: yo nunca he maldecido a ningún siervo de Dios, a ninguna sierva de Dios, pero a lo mejor en tu familia hay algún familiar que sí ha maldecido algún siervo de Dios, alguna sierva de Dios. Y entonces tú tienes que saber que tú tienes que pedirle perdón a Dios por esa maldición que tu familiar le lanzó al ungido de Dios, a la sierva de Dios. Tienes que pedirle perdón, porque si tú no pides perdón a Cristo por eso, esa maldición puede caer en toda la familia. Por eso hay que enseñarle al pueblo, me decía Jesús, ¿verdad? Me decía: enséñale al pueblo estos principios bíblicos de respetar a mis ungidos en la tierra,
de respetar a los pastores, a las pastoras en la tierra, de respetar a todo aquel misionero, predicador que lleva la palabra en el lugar donde está llevando la palabra en el mundo entero, ¿verdad? Enséñale a mi pueblo a tener respeto hacia los siervos de Dios y las siervas de Dios. Porque en el momento que una familia entera o que una persona en lo individual le pierde el respeto a un siervo de Cristo, a una sierva de Cristo, en ese momento automáticamente les llega la maldición de Cristo. Y no son palabras mías, hermanos, es palabra de Dios escrita en el libro de Génesis 12:3. ¿Verdad? Cuando Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y esta palabra también aplica para el pueblo de Dios, ¿verdad? Para el pueblo creyente en Cristo, para ti que eres servidor de Cristo, para ti que eres mujer de Cristo, varón de Cristo, hijo de Cristo, hija de Cristo. Esta palabra también aplica para ti. Porque cuántas veces, pueblo de Dios, te han dicho, te han maldecido por el hecho de que tú eres una hija de Cristo, de que tú eres un hijo de Cristo. ¿Cuántas veces no se te ha levantado gente que te maldice? Que también a lo mejor te quieren golpear, apedrear y hacer daño, como lo hacen con los predicadores y las predicadoras en el mundo entero. Entonces tú también tienes que saber que como hijo de Cristo y como hija de Cristo, tú también tienes una protección divina que te va a guardar de todo ese mal que los siervos del diablo y las siervas del diablo te quieren a veces hacer o lanzar. Y también tienes que saber que toda boca que te maldiga va a ser maldecida por Dios. Y toda boca que te bendiga va a ser bendecida por Dios. Por eso hoy el Señor le quiere enseñar a su pueblo, ¿verdad? Pueblo de Cristo, tengan temor de Dios. Tengan temor de Dios cuando abren sus bocas para faltarle el respeto a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Tengan temor de Dios cuando abren su boca para decirle una palabra altisonante al que predica o a la que predica el Evangelio de Jesucristo. Porque luego hay quienes hacen eso y piensan que Dios no mira. Piensan que no pasa nada. Piensan que las cosas se van a quedar así. Yo quiero decirte que el siervo de Dios y la sierva de Dios están protegidos por Cristo. No les va a pasar nada aunque los maldigas, no les va a pasar nada porque la bendición ya la tienen desde el primer momento en que decidieron dedicar sus vidas a predicar el nombre de Cristo y ponerlo en alto. Pero al que sí le va a pasar la maldición es al que maldijo al siervo de Dios, es a la que maldijo a la sierva de Dios. Por eso hoy, ¿verdad? Si nos está escuchando por las redes, alguien que se dedica a la brujería, a la hechicería, a leer las cartas, a adorar a la muerte, yo quiero decirte hoy, todavía estás a tiempo de arrepentirte. Porque si no te arrepientes, vas a cargar esa maldición de estar maldiciendo a las siervas de Dios, a los siervos de Dios. Miren que hay brujos y brujas que se atreven, que se han atrevido a decirle perra a una predicadora de Cristo, que se han atrevido a abrir su boca y decirle perro a un pastor de Cristo. Le han dicho perra a una pastora de Cristo. ¿Y saben qué? Por el simple hecho de haberle dicho perra o perro al predicador, ya van a ser maldecidos por Cristo Jesús. Y se los digo en las redes, porque esa gente abre su boca sin saber que la maldición les va a caer a ellos. La maldición no le va a caer al predicador. La maldición no le va a caer a la predicadora. Le va a caer al que abrió su boca para decirle ese tipo de palabras al siervo y a la sierva de Cristo. Por eso hoy el Señor me decía, enseña a mi pueblo
Enseña a mi pueblo para que cuando les llegue la maldición a los que han hecho eso, no digan, ¿por qué me cayó la maldición? No digan, ay, pero ¿por qué si yo ni me porto mal? Pues no te portas mal, pero resulta que abriste tu boca y no tuviste temor de maldecir al que predica la palabra de Dios. Y más aún, esta palabra también va dirigida a los cómplices y a las cómplices de ese tipo de personas, porque cuántas veces no se junta un grupito de gente con esas personas y se la pasan hablando del predicador y se la pasan hablando de la predicadora, ¿verdad? Y que esa sierva y que ese siervo, y entonces ya no es una persona hablando mal del siervo o de la sierva, ya son varias personas, ya es un grupito de personas. Y quiero decirte que si tú te vas a hacer cómplice de esas personas que maldicen a los predicadores, a las predicadoras de Cristo, pues tú también vas a llevar la maldición. Pero no solamente tú y toda tu casa, tú y toda tu familia, porque está escrito, hermanos. Es una palabra bíblica, Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esta palabra se cumple, hermanos. Y miren, si no me creen, ¿verdad? Yo quisiera que fuéramos al libro de Isaías 54:17. Porque en Isaías 54:17, Dios dejó escrito en su palabra que todos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo tenemos la bendición de gozar con una protección divina que nos protege de todas las maldiciones que nos puedan lanzar en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús mismo sabía que al que se dedicara a predicar la palabra de Jesucristo en esta tierra, Jesús mismo sabía que se iban a levantar brujas, brujos, hechiceros, siervos del diablo, siervas del diablo a maldecirles. Jesús ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Porque el hijo del diablo no soporta que le prediquen el Evangelio de Jesucristo. La hija del diablo no soporta que le prediquen el Evangelio de Jesucristo. No soportan ni siquiera que les mencionemos el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es suficiente para echar fuera demonios. Y esas personas que se atreven a maldecir a los predicadores y a las predicadoras de Cristo, esas personas son personas endemoniadas. Por eso no soportan ni siquiera que mencionemos el nombre de Cristo en ningún lado, hermanos, en ningún lado. Por eso mucha gente, ¿verdad? Cuando tú y yo, cuando todo el pueblo de Cristo le predicamos a la gente que no cree en el Evangelio de Jesucristo, a veces la gente se alborota. A veces la gente hasta te empieza ahí a lanzar ahí alguna burla, alguna indirecta, o simplemente te empieza a maldecir, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios solamente la pueden recibir aquellos que tienen el Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces ¿qué tiene? Tiene espíritus inmundos, que es lo contrario al Espíritu Santo. Por eso esas personas no te pueden recibir el Evangelio de Cristo con agrado. No te pueden recibir el Evangelio de Cristo con todo su corazón. Porque esos espíritus inmundos que traen adentro no les permiten recibir de Cristo absolutamente nada. Pero nosotros clamamos a Dios para que Dios tenga misericordia de esas personas.
Y que no sea demasiado tarde cuando esas personas se quieran arrepentir. ¿Cuántas veces los hijos de Dios, las hijas de Dios, aún dentro de nuestras propias familias, nuestros propios familiares, han levantado falsos en nuestra contra? ¿Cuántos familiares han dicho, ella ni tiene a Cristo, tiene al demonio? Él ni tiene a Cristo, tiene al demonio. ¿Cuántas veces se nos han levantado familiares que no pueden creer que uno sirve a Cristo? Y que le dicen a los otros familiares, no le hagas caso a ella, lo que te habla de Cristo, porque ella es del demonio. O él es del demonio. Pero hoy vengo a decirle también a esos familiares de todos los hijos de Dios y todas las hijas de Dios, tengan temor de Dios. Tengan temor de Dios. Porque si tú no quieres nada con Cristo, te respetamos. Y tú llevarás la maldición en tu vida. Pero por el solo hecho de haber hablado mal de tu familiar que predica el Evangelio de Cristo, por ese solo hecho, puedes recibir maldición para ti y para toda tu casa. Porque escrito está en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, sea tu familia o no lo sea. Pero también está escrito en Génesis 12:3, maldeciré a los que te maldijeren, sean de tu familia o no lo sean. Por eso hay que enseñar al pueblo, hermanos. Y hoy me decía el Señor, enseña al pueblo. Son principios básicos, hermanos. Son principios bíblicos básicos que tú como hija de Dios y tú como hijo de Dios tienes que saberlos. Para cuando el diablo, ¿verdad?, quiera venir a decirte, maldice a aquel que está predicando, maldice a aquella que está predicando, no lo hagas. Porque el mal, la maldición no le va a caer al que está predicando. El que está predicando ya tiene la bendición por el solo hecho de predicar a Cristo. Y nunca le vas a poder robar su bendición. Por más que maldigas a un predicador, por más que la maldigas a una predicadora de Cristo, nunca le va a llegar esa maldición. Porque ella o él están dedicando su vida a servir a Cristo. Mas tú que lo andas maldiciendo, tú que lo andas maldiciendo, ¿tú a quién le estás dedicando tu vida? ¿Al diablo? Y tristemente tu diablo no te va a poder defender cuando te caiga la maldición de Cristo. Porque cuando Cristo bendice, nadie puede destruir esa bendición. Pero cuando Cristo maldice, nadie te va a poder quitar esa maldición más que el propio Cristo. Por eso hoy es una llamada de atención. Para todas aquellas personas que hasta se han atrevido a levantarle la mano. Sí, la mano, así como me oyen. Se han atrevido a levantarle la mano para tratar de golpear a una sierva de Dios o a un siervo de Dios. Y saben que la Biblia habla de alguien que le levantó la mano a un profeta. Y quiero que vayamos al libro, ¿verdad? Al libro de Primera de Reyes 13:4. Porque vamos a ver qué le pasó al que le levantó la mano a un profeta de Cristo. ¿Qué le pasaría en su mano? Pregunto hoy, ¿qué le pasaría en esa mano? Que se atrevió a levantar contra el ungido de Dios. Que se atrevió a levantar contra la ungida de Dios. Que se atrevió a levantar contra el Hijo de Dios. Que se atrevió a levantar contra la hija de Cristo. ¿Qué le pasaría a esa persona? Quiero que vayamos, ¿verdad? Ahí a Primera de Reyes, capítulo 13. Porque vamos a ver qué le pasó a esa persona, ¿verdad? Que le levantó la mano a un profeta de Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay que ver estos casos bíblicos. Hay que ver
Estas historias de la Biblia, ¿verdad? Para aprender de ellas, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice ahí en el capítulo 13, vamos a empezarlo a leer desde el 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra el profeta de Dios se le secó. Y no la pudo enderezar. Entonces, hermanos, yo creo que aquí está muy claro, ¿verdad? En la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 4, capítulo 13, versículo 4 de Primera de Reyes. Es un muy claro ejemplo. ¿Saben quién era Jeroboam? Jeroboam era un hijo del diablo. ¿Y por qué digo que era un hijo del diablo? Porque él creía en las brujerías, él creía en las hechicerías, él adoraba todo tipo de demonios. Si ustedes leen, ¿verdad?, más acerca de Jeroboam en la Biblia, ustedes van a analizar que él no era un hijo precisamente de Dios, ¿verdad? Porque desde el momento en que a él le gustaba andar con los brujos, con los hechiceros, con los santeros, ahí con los que le leían las cartas, ahí con los que le leían el horóscopo, ahí con los que le hacían cartas astrales, ahí con los que adoraban todo tipo de demonios, desde ese momento ya había maldad en su corazón. Porque todo el pueblo de Dios sabe que todas esas cosas son cosas que no le agradan a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que acuden a ese tipo de cosas en sus vidas, ¿verdad?, podemos considerarlos como brujos, como brujas, como hechiceras, como hechiceros, como agoreros, como agoreras. ¿Y saben qué? Ese tipo de personas que les gusta mucho andar ahí en las brujerías, a esas personas, ¿saben cómo les llama la Biblia? Les llama perros, les llama perras. Esas personas sí son perras. Así les dice la Biblia. No es algo que nosotros les queramos decir, pero la Biblia en el libro de Apocalipsis 22:15, la Biblia en el libro de Apocalipsis 22:15 dice que los perros, los hechiceros, los brujos, los que leen las cartas, los que invocan la muerte, los que invocan todo tipo de demonios, los que invocan todo tipo de maleficios, de conjuros, de hechizos, etcétera, 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 todo tipo de invocaciones de las tinieblas, del ocultismo, todo ese tipo de personas, el libro de Apocalipsis 22:15 los llama perros y los llama perras. ¿Por qué? Porque dice el libro de Apocalipsis 22:15 que los perros estarán fuera de la ciudad de Dios, fuera de la bendición de Dios, fuera del mismo cielo eterno. Un brujo, una bruja, un hechicero, una hechicera no pueden entrar al cielo, porque el cielo es para los redimidos de Jesucristo. El cielo es para los que han renunciado a las obras de las tinieblas. El cielo es para los que han renunciado a las hechicerías, brujerías, santerías de esta tierra.
El cielo es un lugar donde Cristo llevará a sus hijos y a sus hijas que decidieron abstenerse de todo tipo de brujerías y hechicerías de este mundo. Que decidieron abstenerse de maldecir o hablar mal de un siervo, de una sierva de Cristo, o de un predicador y predicadora de Cristo en esta tierra. Por eso es muy importante que en esta noche, pueblo de Dios, tú puedas saber que cuando tú no le haces daño a un predicador, a una predicadora de Cristo, vas a tener bendición. Por el hecho de nunca en tu corazón ni en tu mente has tratado de hacerle daño al predicador o a la predicadora de Cristo. Pero si tú en algún momento, aunque sea en tu mente, has tenido el propósito de hacerle daño al predicador, a la predicadora de Cristo en esta tierra, entonces ya con el solo hecho de desearle el mal, ya con ese hecho, te estás maldiciendo tú mismo. Te estás maldiciendo tú misma. Porque Cristo dejó escrito en Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta es una promesa para los guías espirituales. Esta promesa se la dio Dios a Abraham. Y Abraham no era una persona precisamente del pueblo, era el guía espiritual del pueblo. Entonces, es una palabra, es una promesa para los guías espirituales del pueblo de Cristo en esta tierra. Y también lo aplicamos para los hijos de Dios, para las hijas de Dios también en esta tierra. ¿Amén? Y por eso yo te hablaba de la palabra de Isaías 54:17, cuando Dios mismo dejó establecido en Isaías 54:17 que ningún arma forjada contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios y contra las siervas y siervos de Dios, ningún arma prosperará. Así que si tú quieres usar un arma de hechicería, un arma de santería, un arma de la muerte ahorita que tanto anda de moda aquí donde estamos predicando en Santa Catarina, Nuevo León, México, que todo mundo te quiere amenazar con su muerte inmunda, con su niña blanca, como le dicen, que Jehová la reprenda, porque de blanca no tiene nada, y de santa tampoco tiene nada, porque es una inmunda, en el nombre de Cristo, y hay que decirlo, es una inmunda, en el nombre de Cristo. Y Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y Cristo la venció cuando resucitó al tercer día. Porque si Cristo no lo hubiera vencido, entonces Cristo no hubiera podido resucitar. Pero Cristo resucitó. Y ahí la venció. Por eso tu pueblo de Dios, cuando aquí, ¿verdad? En estos lugares donde vivimos, Santa Catarina, Nuevo León, México, cuando tú te encuentres a una sierva de la muerte, a un siervo de la muerte que te ande amenazando, tú dile, mi Cristo me protege porque mi Cristo es más poderoso que tu muerte inmunda. Porque tu muerte la venció mi Cristo en la cruz del Calvario y tu muerte está vencida. No tiene poder. Y dile también, arrepiéntete. Arrepiéntete, hija del diablo. Arrepiéntete, hija de la muerte. Arrepiéntete, hijo del diablo. Arrepiéntete, hijo de la muerte. Díselo. Porque quién sabe si te quedan pocos días de vida y vas directo con la muerte y con el diablo al infierno. Díselo, hermano. Dísela. Díselo. A quien se lo tengas que decir, díselo. Porque los hijos de Cristo y las hijas de Cristo cargamos autoridad. Cargamos la autoridad espiritual que Cristo nos ha delegado en esta tierra. Cargamos la promesa de Isaías 54:17, donde está escrito que ningún arma forjada contra los hijos de Dios, contra las hijas de Dios, contra los pastores y las pastoras de Cristo, contra los siervos y siervas de Cristo, contra los predicadores y las predicadoras de Cristo,
ningún arma forjada contra el pueblo de Cristo prosperará. Así que no cierres tu boca, no te quedes callado, callada. Cuando una sierva del diablo, cuando una sierva de la muerte, cuando un siervo del diablo, cuando una sierva de la muerte venga a amenazarte, no te quedes callado. Dile esta palabra de Isaías 54:17. Dile, ningún arma forjada contra mí prosperará. Porque yo soy una hija de Cristo. Porque yo soy un hijo de Cristo. Y Cristo prometió en Isaías 54:17 que ningún arma forjada contra mí prosperará y que condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Entonces, tú y yo, como parte del reino de Dios, como parte del pueblo de las hijas, de los hijos de Cristo, tenemos la autoridad para condenar, reprender, anular, cancelar toda palabra que salga de la boca de un hijo del diablo, toda palabra que salga de la boca de una hija del diablo. Tú no te debes quedar callado. Tú no te debes quedar callada. Mucho menos les tienes que tener miedo. Que te tengan miedo ellos a ti. Que nos tengan miedo ellos a nosotros. Porque cargamos la autoridad de Cristo. Cargamos la bendición del Dios Altísimo, Todopoderoso. Cargamos la bendición que ellos, ni ellos, ni nadie nos va a poder robar. Cargamos una protección divina como pueblo de Cristo, comprado a precio de sangre. Porque Cristo compró a sus hijas. Cristo compró a sus hijos a precio de sangre. Y no de una sangre de gallina. No de una sangre de animal inmundo. No de una sangre de un bebé sacrificado a los ídolos. Cristo compró a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas a precio de su misma sangre. La sangre del mismo Dios que fue Dios y se hizo hombre viniendo a la tierra en forma de Jesucristo. La sangre de Él, la sangre del Dios Todopoderoso nos cubre, nos protege. Así que ¿por qué le vas a tener miedo a la hija del diablo? ¿Por qué le vas a tener miedo al hijo del diablo? Que te tengan miedo a ellos a ti, porque eres pueblo de Dios, pueblo de Cristo, comprado a base de sangre. Esa gente tal vez tiene un pacto de sangre, pero es el pacto de sangre de un animal, de un ser humano torturado. Pero no es la sangre del Todopoderoso. Y tú y yo como pueblo de Cristo estamos lavados, redimidos, limpiados, protegidos y comprados a precio de la sangre del único Dios verdadero, que dio su vida por nosotros en una cruz del Calvario. Por eso, pueblo de Cristo, ármate de valor. Ármate de valor y no te dejes amedrentar ni amenazar por ningún hijo del diablo en esta tierra. Por ninguna hija del diablo en esta tierra. Repréndelo. Repréndelo. Dile, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y dile también, arrepiéntete, porque tal vez este es el último día de tu vida. Y vas directo al diablo junto con el Satanás que adorabas. Y junto con la muerte que adorabas. Díselo. Amén. Si no se lo dices tú, ¿quién se lo va a decir? ¿Quién se lo va a decir? Y cuando llegue al infierno, ese hijo del diablo, esa hija del diablo, cuando llegue al infierno, porque va directo sin escala, si no se arrepiente, cuando llegue al infierno va a decir, a mí nadie me dijo que me tenía que arrepentir de mis brujerías y mis hechicerías, va a decir.
Entonces, que no tenga excusa. Ese hijo del diablo, esa hija del diablo, que no tengan excusa. Que se sepa en el cielo y en el infierno que hubo alguien en esta tierra que les dijo, arrepiéntete, todavía estás a tiempo. Que hubo alguien que aplicó esta palabra de Isaías 54:17, condenando toda lengua que se levantó contra ti en juicio. Porque cómo son buenos, ¿verdad? Los hijos del diablo y las hijas del diablo, cómo son buenos para levantarse en contra tuya en juicio y juzgarte y condenarte y criticarte todos tus errores pasados, presentes y futuros, los que todavía ni cometes. Ya te los están criticando. Pero ¿sabes qué? Hay poder en tu boca, hija de Dios. Hay poder en tu boca, hijo de Dios, para decirle, ¿sabes qué? Te reprendo en el nombre de Jesucristo. No en mi nombre, porque yo no tengo poder, dile, pero mi Cristo sí tiene poder. Te reprendo en el nombre de Jesús. Condeno tu boca. Lo que estás diciendo, lo que está saliendo de tu boca en contra mía, en contra de mi casa, en contra de mi familia, en contra de mi congregación, defiende tu congregación también. Defiende tu congregación, porque por ahí andan muchos hijos del diablo, hijas del diablo sueltas, que luego andan criticando tu congregación. ¿Verdad? También defiende lo que Dios te ha dado en esta tierra. Defiende el lugar donde recibes tu alimento espiritual. Defiende también, ¿verdad? A la sierva de Dios, al siervo de Dios que te predica la palabra, que te está dando también ese alimento espiritual, ¿verdad? Porque yo les quiero hacer una pregunta hoy. Si tú vieras que a esta congregación entra una hija del diablo o un hijo del diablo que se viene contra mí y me levanta la mano y me quiere golpear, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te quedas de brazos cruzados? Es que está difícil porque, gloria a Dios. Porque es mujer. ¿Verdad? Pero lo que quiero decir, ¿verdad? Porque estamos en la transmisión, ¿verdad? Lo que quiero decir es que lo vas a reprender. No, sí, pero tampoco la agredir. ¿Verdad? Y usan las leyes de esta tierra, ¿verdad? Usan las leyes de esta tierra inmediatamente, porque es una agresión, hermanos. Sí. Agresión espiritual, pero también es una agresión física. Sí, y podemos usar también las leyes de esta tierra para defendernos, aunque sabemos que la mayor defensa que tenemos es la celestial. Amén. Pero hay ciertos casos donde también vamos a tener que usar la defensa legal de esta tierra. Porque eso sería una violencia física. Y yo quiero decirles a todos aquellos que andan agrediendo a las mujeres predicadoras, a las mujeres que predicamos el evangelio, a todos aquellos que andan diciendo, ella no puede predicar porque es mujer, ella no puede ser teóloga porque es mujer, ella no puede compartir el evangelio porque es mujer. Yo quiero decir en las redes hoy esto. ¿Sabes qué? Porque soy mujer, se aplicarán las leyes celestiales que me han llamado a predicar el evangelio de esta tierra, pero también se aplicarán las leyes de esta tierra, porque si tú te atreves a declararme violencia física, psicológica, porque estoy predicando el evangelio de Cristo, ¿sabes qué? También hay leyes en esta tierra que defienden a la mujer que está realizando un trabajo en esta tierra. Y yo como teóloga estoy realizando un trabajo en esta tierra. Hay leyes también aquí en la tierra que defienden a las mujeres que predicamos el evangelio de Cristo y que somos teólogas de profesión. Que no estamos aquí paradas nada más porque se nos ocurrió, sino que somos teólogas de profesión y aparte predicadoras del evangelio de Jesucristo. Tenemos un respaldo de las leyes celestiales, pero también tenemos un respaldo como mujeres laboralmente hablando para ejercer la profesión de teología,
tenemos un respaldo también de las leyes de esta tierra. Así que cuidado. Cuidado con todos aquellos que están tratando de ejercer violencia laboral contra una mujer teóloga. Porque la profesión de teología no solamente es para hombres, es también para mujeres. Le guste a quien le guste, le desagrade a quien le desagrade. Hoy le habla a los que están en las redes ahí, ¿verdad? Ejerciendo ese tipo de violencia laboral. Laboral. Porque las leyes de esta tierra nos avalan para ejercer como mujeres cualquier tipo de profesión en esta tierra. Y ser teóloga es una profesión respaldado por las universidades de esta tierra, donde nos ha tocado estudiar como cualquier otra profesión. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Sobre todo en el área espiritual. Porque a pesar de que las leyes de esta tierra también nos brindan cierta protección, ¿cuánto más protección nos darán las leyes del cielo? Las leyes escritas en la palabra de nuestro Señor Jesucristo también. Amén. Y por eso, siguiendo con esta palabra de Isaías 54:17, dice ahí, ¿verdad? Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor Todopoderoso, ¿verdad? En Isaías 54:17. ¿Qué quiere decir? Que el que nos va a defender en esta tierra es el Todopoderoso. Porque hay una salvación, no solamente una salvación de ir al cielo un día en la eternidad, sino hay una salvación. Dios te va a salvar de tus enemigos en esta tierra. Tú como hija de Dios, como hijo de Dios, tienes que saber que si alguien te ha hecho la guerra en esta tierra, Dios te va a salvar de esa persona. Dios te va a salvar de esas personas. Cuando la palabra de Dios habla de salvación, en este versículo de Isaías 54:17, no solamente te está hablando de la salvación eterna para irte al cielo, te está hablando también de la salvación de los enemigos que se te han levantado en esta tierra. Tú puedes ver todos los ejemplos que están en la Biblia y puedes ver cómo a las mujeres de la Biblia Dios las defendió. Dios defendió a la reina Esther cuando el malvado de Amán, que era su enemigo, ¿verdad? Su enemigo declarado, él preparó una horca para que la reina Esther y todo el pueblo judío fueran a esa horca. Bueno, el tío de la reina Esther, Mardoqueo, representando al pueblo judío. ¿Y qué pasó con Amán? ¿Acaso pudo con la hija de Cristo, que era la reina Esther? ¿Acaso pudo vencer a la hija de Dios, que era la reina Esther? No pudo. La misma horca que preparó Amán fue la misma horca donde el rey dio la orden de ahorcarlo a él. Por eso, cuidado. Hoy le hablamos en las redes, cuidado a las personas que le están deseando mal a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Porque la misma horca que le estás preparando al hijo de Cristo y a la hija de Cristo es la misma horca en la que te van a ahorcar a ti. Te van a ahorcar a ti por estarle deseando al mal a la hija de Cristo, al hijo de Cristo, al siervo de Dios, a la sierva de Dios. Es muy importante decirle eso a los malvados, ¿verdad? A los que traen el espíritu de Amán. Que según ellos, según ellas están preparando la horca para los que somos de Cristo. Y vamos a ver quién termina en la horca primero. Porque Dios nunca va a permitir, como no lo permitió con la reina Esther, ¿verdad? Que
que ellos fueran a la horca, sino que el que hizo la horca para el pueblo judío, ese mismo cayó en esa misma horca. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Ahorita que estábamos leyendo, ahí en Primera de Reyes 13:4, cuando estábamos leyendo de Jeroboam, ¿verdad? En el momento en que Jeroboam le levanta la mano, dice ahí, Primera de Reyes 13:4, que en el momento que el Jeroboam, el brujo, el hechicero, el idólatra, le levanta la mano al profeta de Dios, ¿qué le pasó a la mano? Dice ahí, se le secó. Se le secó. ¿Y qué significa eso en el mundo espiritual? Significa que te cae la maldición. Significa que se te secan tus finanzas. Significa que se te seca tu bendición. Porque la mano representa bendición. Por eso cuando Dios bendice, ¿verdad? Te dice en su palabra, y bendeciré toda obra de tus manos. Pero si tu mano espiritualmente se te seca, ¿qué bendición te puede llegar? Si es a través de las manos donde Dios te da, te dice, abre tus manos para darte tu bendición. Pero si Dios mismo te seca la mano, ¿qué recibirás? Recibirás maldición. Cuando la palabra de Dios en Primera de Reyes 13:4 dice que a Jeroboam se le secó la mano por habérsela levantado a un profeta de Cristo. ¿Y saben por qué le levantó la mano? Porque no le pareció lo que le dijo el profeta. El profeta fue a darle una palabra de parte de Dios. El profeta fue a corregirle. El profeta fue a amonestarle. El profeta casi le dijo en su cara, tú eres un brujo, tú eres un hechicero, tú eres un hijo del diablo, arrepiéntete, ¿verdad? Casi. Pero a Jeroboam no le pareció que el profeta de Dios le dijera esa corrección, le amonestara de esa manera. Y se atrevió a levantarle la mano. Y le dijo, prenderle. Y por ese solo hecho de haberle, ni siquiera lo golpeó, ¿eh? La Biblia dice que ni siquiera lo golpeó. La Biblia nomás dice que le levantó la mano, ni siquiera lo tocó. Ni siquiera Jeroboam tocó al profeta de Dios, nomás le levantó la mano. Y le dijo prenderle, ¿verdad? Dice ahí en el libro de Primera Reyes 13:4. Pero con el solo hecho de haber tenido la intención de hacerle un mal al profeta de Dios, con el solo hecho, porque el haberle levantado la mano, hermanos, significa el deseo de hacerle un mal al profeta de Dios. Y con esa sola intención, Dios le secó la mano a Jeroboam. Así que yo te digo, en esta tarde, que no te pase lo que le pasó a Jeroboam, que no se te seque la mano, por andarle levantando esa mano, por andarle tratando de hacer un daño a los hijos de Dios, a las hijas de Cristo en esta tierra, a las siervas de Dios, a los siervos de Dios, a las predicadores de Dios en esta tierra. Ten en cuenta muy fervientemente este ejemplo de Jeroboam. Porque muchas veces, ¿verdad? Por eso hay pueblo que pierde su bendición. Porque después de que tu pastor, tu profeta, el predicador, después de que oran por ti, tú en vez de hacerles un bien, les pagas con un mal. Tú después andas hablando de tu pastor, de tu pastora, de tu predicador, de tu predicadora, del siervo que está allá predicando la palabra. Andas hablando mal después de que oró por ti. Después de que a través de la oración de ese siervo, esa sierva, tú recibiste bendición. Y sabes qué, ten cuidado, porque de repente esa bendición que ya habías recibido, cuando ese siervo o sierva de Dios oró por ti, de repente se te puede convertir en maldición, porque te atreviste a causarle un daño a ese ministro, a esa ministra de Dios. Por eso hay pueblo que no avanza.
Por eso hay pueblo que pierden sus bendiciones. Por eso hay pueblo que no logran obtener la bendición total porque no le han pedido perdón a Dios. No le han pedido perdón a Dios cuando se atrevieron a tratar de hacerle un mal a un predicador o a una predicadora del Evangelio de Cristo. Por eso hoy te digo, pueblo que estás en las redes, si tú antes te congregabas y ahora no te congregas, vuélvete a congregar. Todas las congregaciones tienen las puertas abiertas para todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y yo te aseguro que todos los predicadores, todas las predicadoras de Jesucristo, tenemos siempre abiertas las puertas de los templos, de las congregaciones, para todos y para todas los que quieran arrepentirse delante de Dios y pedirle una nueva oportunidad a Dios para estar en sus caminos, en su presencia, en su bendición. Porque Cristo siempre va a estar ahí para recibirte con los brazos abiertos. Siempre y cuando vengas con la mejor intención de servir a Cristo con alegría, con gratitud. Siempre y cuando no vengas a querer dañarle el testimonio al pastor, a la pastora o a los hermanos, a las hermanas de la congregación. Por eso hoy te invito, pueblo de Dios, a que sigas adelante de la mano de Jesucristo. Y que nunca, nunca, nunca se te ocurra seguir el ejemplo de Jeroboam. Que nunca se te ocurra seguir el ejemplo escrito en Primera de Reyes 13:4, cuando Jeroboam le levantó la mano y le quiso causar un daño al profeta de Dios. Acepta la corrección de Dios cuando sea necesario. Porque si el siervo o la sierva de Dios te corrige, no es para tu mal, es para tu bien. Y es para tu bien y para que luego de tu aceptar y asimilar esa corrección recibas todo tipo de bendición. Que nada te estorbe en la bendición que ya Dios tiene para ti, ¿verdad? Como decimos, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, hasta que sobreabunde, ¿verdad? Por eso, en esta hora, ¿verdad? Yo quisiera también comentarte lo que le pasó a Jezabel, ya para terminar. Porque es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Jezabel en la Biblia, ¿verdad? ¿Quién era Jezabel? ¿Era una bruja? ¿Era una hechicera? ¿Una santera? Como luego decimos ahora. Que invocaba todo tipo de demonios, todo tipo de muertos. Y muertes también. ¿Verdad? Ella era Jezabel. En Segunda de Reyes 9:30. Segunda de Reyes 9:30. Ya para terminar, hermanos, que quisiera poner este ejemplo, ¿verdad? De Segunda de Reyes 9:30. Aleluya. Porque ahí en la palabra de Dios de Segunda de Reyes, vamos al 9:33. 9:33. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita. Fíjense, hasta en la Biblia le llaman maldita a Jezabel, porque no era una mujer bendecida, era una mujer maldecida por todas sus brujerías y todas sus hechicerías, ¿verdad? Y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual
él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y en el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. ¿De qué nos habla, hermanos, esta palabra en Segunda de Reyes 9, 34, 35, 36 y 37? Nos habla de cómo fue la muerte, cómo murió esta mujer bruja y hechicera Jezabel en la Biblia. ¿Cómo murió? Describe esta palabra de Segunda de Reyes. ¿Cómo murió? Murió atropellada. Dice que primero la atropellaron. Dice que sus carnes se la comieron los perros. O sea, quedó despedazada esa mujer, atropellada. Quedó desparramada ahí donde quedó. Dice que quedó el puro esqueleto, ¿verdad? Dice que quedó la calavera, o sea, el puro esqueleto. O sea, los perros se acercaron a su cuerpo y se empezaron a comer su cuerpo una vez que ella fue atropellada y muerta, ¿verdad? Y los perros se comieron todo, su carne, su cuerpo, y nada más dejaron los pies y las palmas de las manos, como está escrito ahí en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 35. Y hasta la propia Biblia le llama maldita a Jezabel, ahí en Segunda de Reyes 9:34. Es decir, maldita le llama la Biblia porque ella se dedicó toda su vida a servir al diablo. Ella se dedicó toda su vida a invocar demonios. Ella se dedicó toda su vida a hacerle mal al pueblo de Dios. Y específicamente, ella se levantó contra el profeta Elías. El profeta Elías que tanto amaba a Dios, ¿verdad? Que Dios lo puso en aquel tiempo como profeta del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, sabemos la historia de Jezabel, ¿verdad? Que él hasta llegó a causarle tanto daño al profeta de Dios, al profeta Elías, que hasta el profeta Elías se tuvo que ir a resguardar en una cueva. Porque Jezabel le hacía daño, procuraba matarlo, lo amenazaba, le hacía tantas cosas, ¿verdad? Como decimos luego, le hacía la vida de cuadritos. Mas, sin embargo, sabemos también la historia que Dios envió a su ángel para que alimentara al profeta Elías y lo levantó y lo guardó y lo fortaleció y le dio nuevas fuerzas y le dijo: levántate, Elías, porque el largo camino te resta. Y Elías agarró fuerzas del cielo y siguió adelante con su ministerio. ¿Acaso le pasó algo al profeta Elías? A pesar de que la bruja de Jezabel lo amenazaba, lo atormentaba, le hacía todo tipo de brujerías y hechizos, ¿acaso le pasó algo al profeta Elías? No le pasó nada, porque Dios se encargó de cuidarlo, de alimentarlo. Dios se encargó de sacarlo adelante. Dios se encargó de darle nuevas fuerzas cuando le faltaron las fuerzas. Dios se encargó de bendecirlo y siempre fue bendecido el profeta Elías en la Biblia. La Biblia habla de que el profeta Elías siempre fue bendecido. A pesar de que Jezabel, la bruja, la hechicera, lo maldecía, porque ella lo maldecía y quería causarle todo tipo de daño. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios siempre mete sus manos por sus hijas y por sus hijos. Y ahora vemos cómo terminó Jezabel, cómo terminó la bruja hechicera, atropellada, muerta, desparramado su cuerpo en el camino, se la comieron los perros, de ella nada más quedó las palmas de su mano, de ella nada más quedó sus pies,
y su esqueleto, porque toda su carne de su cuerpo se la comieron los perros. Entonces, eso nos habla, hermanos, que ella, que se creía una chica superpoderosa, por sus hechizos, por sus conjuros, por sus demonios que invocaba, se creía una chica superpoderosa. Pero ¿cómo quedó, hermanos? ¿Cómo quedó en Segunda de Reyes 9:30 en adelante? Ahí vemos la derrota. Jezabel es un claro ejemplo de la derrota de los siervos del diablo. Jezabel es un claro ejemplo de la derrota de las hechiceras y las brujas de esta tierra. Jezabel es un claro ejemplo que cuando no tienes a Dios, tu vida termina en maldición. Por eso hoy yo te invito, pueblo de Dios, únete al equipo de Cristo. Únete al equipo de Jesucristo en esta tierra, porque cuando tú eres de Cristo, vas a terminar como todos los que la Biblia dice que eran hijos de Cristo e hijas de Cristo. Vas a terminar en bendición. Y vas a terminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque Dios nunca ha dejado avergonzados a sus hijos y a sus hijas. Y por más mal que intenten hacer contra las hijas de Dios y los hijos de Dios en esta tierra, nunca van a poder contra un hijo de Dios y contra una hija de Dios, porque el Señor guarda a su pueblo. Y como dice el Salmo 121, no se dormirá el que guarda a su pueblo. No se dormirá el que guarda a sus hijas. No se dormirá el que guarda a sus hijos. Porque Jehová es tu guardador, como está escrito en el Salmo 121. Él es tu sombra a tu mano derecha. No te fatigará de día el sol, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y dale un fuerte aplauso al Señor, porque cuando tú eres una hija de Dios, una hija de Cristo, un hijo de Cristo, siempre vas a terminar defendido, guardado y protegido por el Dios que nos ha dado la vida, por el Dios que da la victoria, por el Dios que todo lo puede. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero invitar en esta tarde aquí al altar a nuestra amada hermana Toñita Ruiz para que nos cante un canto para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes. En esta tarde voy a cantar un canto que sea para gloria y honra a mi Dios. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero hacerte fiel. Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar,
de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros